Lo voy a saludar a Diego. Hola, Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Un placer. Dame tu percepción sobre esta inflación. Ya sé, y nos venías cantando el año pasado, venías cantando por adelantado la inflación. ¿A dónde vamos con esta inflación? A ver, esta inflación de 7.7 va a ser más alta y bastante más alta de hoy en día. El primer trimestre de este año, la inflación promedio mensual fue 6.9. El primer trimestre del año pasado había sido 5.1. O sea, hay un aumento del 34%. Si esta diferencia se mantuviera todo el año sin cambios, diciembre del 2000, es un ejercicio para entender, diciembre del 2023 cerraría entre 136 y 138. Nadie en su sano juicio puede pensar que la inflación se estabiliza al 6% o al 7.7%, va a aumentar. Entonces, ¿qué quiero decir? Sin lo que va a traer el proceso electoral, yo a mis clientes les digo hace muchos meses que como escenario base en la punta de este año tenían que pensar en un 145, 148%. Ahora, a esto hay que sumarle, que si quieren después lo explico, lo que puede pasar, el impacto de el ciclo electoral en los niveles de inflación y de dólar, y yo creo que en la película que queda de 2023 y 2024 vamos a tener mucho más problemas de dólar y de inflación de los que tuvimos hasta ahora, 2022 y 2021. Es innegable que va a suceder eso. A ver, ya está jugado. Cortito y después lo vamos a desarrollar. Unís lo electoral político con el régimen de alta inflación. ¿Estamos muy lejos de un acontecimiento que nos lleve a la hiper? Melconian decía que no recién. Melconian dice eso hace años. Voy a ser claro. Estamos en una hiperinflación moderna. Argentina contra diciembre del 2001 acumula más de 25.000% de inflación. Este gobierno, con los numeritos que estoy diciendo, va a cerrar con 800% de inflación cuando termine el mandato. Porque recuerden, la inflación se multiplica, no se suma. Es como un interés compuesto, para que lo entienda la gente. Entonces, cuando uno analiza la diferencia de inflación que tenemos hoy en día con los países desarrollados y nuestros vecinos, es más o menos la misma diferencia de inflación que teníamos en 1988, 1989. Entonces, en términos relativos, que hoy a la tarde lo mostrabas, esto es una hiperinflación moderna. Aparte, perdón, hiperinflación es cuando desaparece la moneda y no se conocen los precios. Y el que tiene un bien elige no venderlo porque no sabe a cuánto venderlo. Bueno, entonces, listo. Con Diego, una hiperinflación moderna. ¿Se llega o no se llega a octubre? ¿La fecha definitoria puede ser agosto? ¿Qué puede desembocar a partir del resultado de las PASO en agosto? ¿Cuál es la fecha clave? ¿Octubre o agosto para vos, Diego? Para mí, agosto. ¿Por qué? Porque, a ver, hay que entender qué pasa. El proceso electoral va a acelerar la inflación y complejizar los problemas de dólar sí o sí. ¿Por qué? Primero, hay muchos ingredientes, lo voy a decir uno por uno. Desde el lado de la oferta, el PBI este año va a viajar a menos 4,5, menos 5. Se desploma. Cae la economía. Claro, puntos. se desploma la recaudación, entonces el déficit fiscal aumenta al primario de menos 2,3 a menos 3,5, menos 4, hay que emitir más. Punto número 1. Gastamos más de lo que recaudamos. Y el Banco Central va a emitir más. Segundo, la emisión más importante es la del cuasi fiscal. Massa está haciendo crecer el cuasi fiscal a un ritmo del 8% mensual, mientras que Batakis y... ¿Qué es el cuasi fiscal? Las LELIQ y PASES, una promesa de emisión monetaria a un día, una semana y 21 días, que cuando sacamos los depósitos tienen que pagar y emitir las LELIQ y PASES. Que Alberto Fernández dijo que iba a eliminar, ¿te acordás cuando arrancó? Sí, exactamente. Y le pagó 7.8 billones a los bancos de intereses en 3 años y 3 meses. Dicho esto, de paso, o sea, va a haber más cantidad de dinero. Vayamos al lado de la demanda. Como cae el nivel de actividad, cae la demanda de dinero por motivo transacción. Primer razón del lado de la demanda.
Segundo, razón del lado de la demanda. Siempre en Argentina cae la demanda de dinero por motivo precaución. La gente por precaución se refugia en el dólar en los ciclos electorales. Van al dólar, lo que tienen los poquito puchito va a ser O no dólar. toman decisiones y se quedan. Exactamente. Ahorran, dejan de consumir. Exacto. Y ahorran y se refugian en el dólar. Tercer razón, veamos los candidatos. Uno son los que nos trajeron al 104, que si sigue todo igual se transforma en 138, 7.9% promedio mensual en todo el año, es 148 a final de año. ¿Ok? Listo. Perdón, le agrego, si anualizamos el índice de la suba de alimentos, Tremendo. 190% da. 9,7 fue la suma de alimentos este mes y en parte también explica eso que dice Jaime del conurbano. Perdón, dale, Diego. Sigo. Entonces, generan expectativas negativas el gobierno. El otro candidato, el otro partido, son los que tuvieron del 2016 al 2019 con un problema mucho más fácil, duplicaron la inflación, recibieron una de 28 y la llevaban al 57, hipotecaron el futuro con una deuda con el FMI de 57.000 millones de dólares, el acuerdo original, tampoco generan expectativas positivas. Tercer candidato con posibilidades, Javier Milei. Cuanto más aumentan las expectativas de inflación y más de devaluación, sus posibilidades crecen. Si el candidato del oficialismo de Larreta, crecen todavía mucho más. ¿Qué pasa? Si crecen las posibilidades de Javier, crecen las posibilidades de que haya una dolarización. Si crecen las posibilidades de dolarización, el mercado obviamente se anticipa. ¿Y qué va a hacer el mercado? Va a intentar dolarizarse antes que Javier dolarice. ¿Por qué? ¿A un tipo de cambio más barato? Mucho más barato si se dolariza por motus propio. ¿Qué genera esto? Vas a ir a buscar los depósitos. Le cuento, como promedio de todo el sistema, los depósitos privados en pesos a plazo fijo tienen como respaldo dinero por cada 1.000 pesos, dinero en el Banco Central ya emitido o en los bancos, solamente 190. O sea, hay que emitir los otros 810. ¿Con qué? Con las LELIQ y pases. O sea, si la gente corre masivamente a buscar los depósitos, ¿esto qué genera? Esto se retroalimenta y genera que las posibilidades de Javier Milei crezcan más todavía y las chances de dolarización crezcan más. No termina, y cierro. La última razón muy importante. ¿Qué pasa? Y cierro la pregunta. Agosto. ¿Por qué digo agosto? Porque si en agosto nos encontramos con una elección parecida al 2002, a ver, para que se entienda, más o menos cerquita, 30% todos, 2003, al 2003. Al 2003, perdón, 30% de los votos todos, 30% de los votos Juntos por el Cambio, 30% Milei, ninguno va a tener ni senadores ni diputados para aprobar ninguna reforma estructural. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado vea eso, el mercado también se va a anticipar y el ajuste lo va a terminar haciendo la macroeconomía. ¿Y qué es el ajuste? El ajuste es salto del dólar, aceleración de la inflación, primero los precios mayoristas, después los minoristas. Entonces, ¿qué veo? Esto que yo digo que si es 7.9, viaja en diciembre al 148, no habría que sorprenderse si en algún momento en la tendencia del último trimestre de este año y el primero del 2024, con el nuevo gobierno ya in office, sería más alta, bastante más alta que ese 148. Sí, hay una tendencia. Diego, ¿la inflación de abril va a ser peor que la de marzo? No lo puedo saber porque es un mes solo, pero la película, en la tendencia que se viene, la inflación va a ser peor.